En primer lugar, bueno, agradecer a todos los asistentes a esta jornada, a este seminario sobre la poda, su presencia en el mismo. Por otra parte, quiero agradecer a los organizadores, de forma particular al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, a Innovi y, por supuesto, a mi amigo Jaume Gramona, que cuenta siempre conmigo. Para mí es un placer volver siempre a esta tierra donde he trabajado y trabajo asiduamente. Bueno, yo quizás voy a, aparte de hacer esta presentación, lo primero es lamentar que haya mucha luz. Ojalá fuera más oscuro. Yo utilizo fundamentalmente las imágenes como vehículo de comunicación y también como guión personal, y espero que lo que no se pueda ver en la imagen, pues poderlo comentar. Bueno, cuando hablamos de... Yo voy a ir bastante... Bueno, voy a intentar ir a lo concreto por primera vez en mi vida, no lo conseguiré. El tema es tremendamente amplio y muy variado y muy difícil de confinar en un tiempo limitado. Yo, dado que el tiempo no es muy amplio, 1 hora nada más, bien, que no es muy amplio, dentro de lo que son las intervenciones en verde o de la poda en verde, he querido centrarme en 2 intervenciones que son las que posiblemente ahora, por la época que nos encontramos, realizamos de forma más habitual. Y me voy a centrar en hablar de lo que es el despampanado, la esporga, no? Que se'n diu, no? Se'n diu així? Jo encara me'n recordo parlar una mica català, però no lo parlo bé i me dona vergonya. Y hablaré de la esporga o del despampanado y, por otra parte, de la recogida o del emparrado de la vegetación, que son intervenciones que corresponden mucho a esta época. Bien, sin más paso a ello. Bueno, el despampanado, como su propio nombre indica, o la esporga, es simplemente la eliminación de la totalidad del pámpano por su inserción. Bueno, es una intervención posiblemente de las más comunes o de las más habituales operaciones en verde en viticultura, y se practica tanto en viñedos en la fase de formación como, ya saben ustedes, en viñedos ya formados para mantener el viñedo. Bueno, en la fase de formación yo siempre me gusta comentar un aspecto. Desde mi punto de vista, las plantas en el periodo de formación se deben formar en verde y terminar con la poda invernal, con la poda en seco. Mientras que cuando nos encontramos con plantas ya formadas, es habitual que las podemos en invierno, en la poda en seco, y luego lo que hagamos es simplemente terminarlas, acabarlas, equilibrarlas mediante las intervenciones en verde. Bueno, ¿para qué podamos una planta en el periodo de formación en verde? Pues fundamentalmente el despampanado lo que vamos a hacer es eliminar una parte importante de los pámpanos, aquellos que no vayan a formar parte de las partes permanentes de la planta, y simplemente limitarnos a seleccionar aquellos que vayan a permanecer en la misma, de tal forma que favorezcamos su crecimiento, y todo aquello que sea superfluo, todo aquello que no vaya a permanecer, cuanto antes sea eliminado, pues será más favorable. ¿Por qué? Pues de alguna forma reduciremos la competencia entre los pámpanos, favoreciendo el crecimiento de aquellos que deben permanecer y favoreciendo también, pues en parte, la entrada en producción. Bueno, al hilo de lo que ha comentado Ricardo, yo creo que tanto en la poda de invierno como en la poda en verde, las intervenciones desde el punto de vista sanitario son siempre esenciales. Y aunque muchas veces se habla, pues ahora han hablado de la poda de invierno, yo aprovecharé la coyuntura para hablar también de los problemas sanitarios respecto a las intervenciones en verde. En este sentido, yo quería comentar que en una planta en formación
Yo creo que hay una cosa que debemos respetar siempre en un viñedo, que son las partes permanentes del mismo. Le hemos perdido el respeto, como bien decía también Ricardo. Tradicionalmente dejábamos ramificar y crecer nuestras plantas, que las partes permanentes se expansionaran, y de repente un buen día hemos decidido que la mecanización debía exigir, y no está escrito en ningún sitio, que las partes permanentes no debían alargarse, sino debían ser contenidas en un espacio reducido. Yo creo que luego insistir en ello creo que es un error y una de las cosas graves que está pasando precisamente con las enfermedades de la madera. Lo he dicho una vez, 2, 22 y seguiré hoy, por supuesto, insistiendo en esta dirección. Lógicamente, en una planta en el periodo de formación, que ya estamos formando lo que son el tronco, los brazos, los cordones, etcétera, cuanto antes procedamos a eliminar todos aquellos pámpanos. Bueno, voy a coger que tengo para señalar hoy. Bien, cuanto antes eliminemos todos aquellos pámpanos que no vayan a formar partes permanentes de la planta, no solamente favoreceremos a los que quedan, sino que favoreceremos también la cicatrización de las heridas y que pueda posibilitarse la continuidad vascular y de alguna forma eliminar posibles vías de acceso de parásitos de la madera. Es decir, que en la poda, en las plantas en formación, a mí me parece esencial. Es relativamente costoso, pero el beneficio es inmediato. Bueno, lo siento, no se ve muy bien. Es inmediato porque nos permitirá que las plantas crezcan de forma mucho más intensa, que ocupen las posiciones que deseamos. Bien, de tal forma que en invierno, una vez que las plantas hayamos seleccionado los pámpanos en verde, únicamente deberíamos limitarnos en el periodo de formación a rebajar la longitud de los sarmientos o bien la eliminación de sarmientos que estén en las partes superiores. Quiere decir, desde mi punto de vista, deberíamos en la poda en verde seleccionar los sarmientos de tal forma que los sarmientos que ocupen las posiciones más bajas ya pasen a formar parte de la estructura de la planta, porque si no, si dejamos sarmientos que luego tenemos que cortar para seleccionar los de arriba, pues lógicamente, nuevamente dejaremos heridas en la parte inferior, en el recorrido de la planta, y por otra parte, si las heridas las hacemos en invierno, probablemente queden como residuos en esos sarmientos yemas de la corona que luego brotarán nuevamente y deberán ser, lógicamente, objeto de intervenciones posteriores. Por tanto, cuanto antes hagamos la poda y menos residuos dejemos, menos podaremos en los años futuros. En este sentido, quería comentar que aunque en los tiempos que corren muchas veces tratamos de reducir las intervenciones manuales y particularmente las intervenciones en verde, mi consejo es que, bueno, se limiten, pero de la forma menos restrictiva posible. Cuanto más intensamente podemos las plantas en verde durante el periodo de formación, menos tendremos que intervenir en el futuro. Es esencial y a veces es conveniente no solamente hacer un pase de poda en verde, de esporgas, sino 2, 3, los que sean necesarios. Hay que tratar de evitar que en el periodo de formación tener que hacer intervenciones en partes permanentes, repito, en sarmientos para evitar las intervenciones futuras. Todo lo que no hagamos los primeros años de formación de la planta, los haremos los posteriores, con toda seguridad. Y probablemente más intensos, con más heridas y con más perjuicios. Bien,
Al hilo de esto, me gustaría decir bastante cosas, pero quería decir lo siguiente. Sí, durante el periodo de formación, el número de pámpanos o de sarmientos que deben crecer en una planta, voy a intentar ir hacia atrás. Sí, bueno, voy a buscar otra. ¿Esta? Bueno, un momentito. No sé, ¿en el fondo ven bien? Más o menos. Bueno, pues se lo van a imaginar. Es decir, quería decir lo siguiente. Si durante el periodo de formación el número de pámpanos que deseamos que crezca en un momento determinado es superior a los que luego deben permanecer en la planta para constituir parte de la estructura, los pámpanos que podemos llamar de carácter supernumerario, pero que los empleamos bien para controlar el vigor, o bien simplemente porque queremos incrementar la producción de uva o tener mayor rendimiento en plantas jóvenes, estos pámpanos de carácter supernumerario deben quedar siempre en la parte superior de la planta, nunca en la inferior. ¿Por qué? Porque si en una planta de este tipo nosotros, por ejemplo, si fuéramos a formar un cordón simple, debería ser el pámpano inferior el que lo formara. Si llegáramos a formar un cordón doble, para mí lo preferible sería que fueran los dos pámpanos inferiores. Y si tengo que dejar algún pámpano más, repito, para reducir el vigor o favorecer el rendimiento en cosecha, es preferible que ellos queden por encima. Como yo creo que ha tratado de decir Ricardo, todas las renovaciones de las plantas deben venir siempre por el exterior y las heridas deben quedar en el interior. Las heridas deben quedar en el interior siempre y en las partes superiores de la planta, nunca en las partes inferiores y nunca, lógicamente, por el exterior. La razón yo creo que la conocen o la conocéis sobradamente. Cuando se renueve vascularmente la planta por la actividad del cambium, esa actividad se produce por la parte exterior, la renovación de los nuevos tejidos vasculares, del floema y del xilema siempre es hacia el exterior. Por tanto, la capacidad de comunicación vascular en el futuro viene siempre por fuera, es decir, que este brazo deberá ser alimentado así. Esto de aquí, el que cortemos el supernumerario, pues quedará una herida, pero quedará en la parte superior, podrá cicatrizar, no es lo más favorable, es difícil de evitar, pero es, vamos a decir, lo menos desfavorable. Si la herida quedara en la parte inferior, pues lógicamente, al ir creciendo, si eligiéramos este sarmiento y quitáramos el inferior, lógicamente, en el trayecto de la comunicación vascular nos encontraríamos una herida probablemente mal cicatrizada y una reducción de la capacidad de comunicación vascular. ¿Vale? Bien, eso es lo que quería. Y por tanto, los supernumerarios en cualquier situación, sean en un pulgar, sean en una vara, sean en brazos, en tronco o en cualquier fase, siempre por encima. Por debajo habría que dejar lo menos posible. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, se ve fatal. Decía bien, pero bueno, lo voy a ver yo. Quería comentar que dentro de las intervenciones en verde, una intervención de las más tradicionales es la eliminación de todos aquellos pámpanos que sean ya en viñedos formados o en viñedo en formación, es eliminar todos aquellos pámpanos que aparecen en situaciones desfavorables, que no deben formar parte de la planta ni dar lugar a la cosecha. Me refiero de forma particular a lo que llamamos los chupones. Los chupones muchas veces, también lo insisto, los chupones que luego una vez eliminados dejan heridas más o menos importantes, son la consecuencia a veces de la reducción de la intensidad de la poda en verde durante los primeros años. Si intervenimos, insisto, de forma adecuada y reiterada, los primeros años, probablemente podamos reducir las intervenciones en años posteriores. Bien, es decir, que en la poda en verde una de las cosas que haremos habitualmente es eliminar de la planta
todos aquellos elementos que estén en posiciones no deseables. ¿Cuál es el momento de eliminar? Luego lo comentaré. Yo claro, luego si hablamos de economía eso es tremendamente complicado, ¿no? Bien, pero luego es importante, o sea, para fomentar el empleo, por supuesto, y además por la sanidad y el desarrollo de las plantas. Yo lo comentaré después, más adelante. Las intervenciones de eliminación de pámpanos en madera vieja se deberían ejecutar pronto. Incluso, si fuera necesario, yo creo que muchas veces, aunque esto hay que medirlo y evaluarlo económicamente, yo creo que en muchas ocasiones es más económico pasar 2 veces que una. Porque cuando se pasa, se llega demasiado tarde, no se ve, se daña, es imposible ser realmente selectivo. Y luego, cuando ya se pasa demasiado tarde, las heridas nuevamente en las partes permanentes, desde mi punto de vista, son excesivamente graves. Y eso es sagrado, y más cuando estamos hablando nuevamente de estados sanitarios, de enfermedades o de parásitos que puedan afectar a la madera. Es decir, un momento como el que está trabajando este caballero para eliminar pámpanos en situaciones no deseables, pues bueno, si es un problema de organización cabe, pero es un problema habitualmente de mala organización. Yo luego comentaré, yo siempre doy mi opinión, yo siempre digo que muchas veces no tengo razón, pero casi siempre tengo opinión. Razón es una cosa muy compleja de definir y muy difícil de poseer, pero la opinión es una cosa que yo creo que es enriquecedora. Yo creo que habitualmente en la poda en verde sé que es difícil, sé que es una operación selectiva, sé que sería interesante, como comentaba Ricardo, tener mano de obra cualificada para intervenir, sería interesante, capaz de discriminar y capaz de hacer las cosas bien, y sé que muchas veces resulta difícil, pues la agricultura, muchas veces somos, no digo el último escalón, pero uno de los últimos escalones en cuanto a la disponibilidad precisamente de mano de obra cualificada. Por eso cualquier iniciativa que sea mejorar la formación a mí me parece fantástico, me parece que es plausible. No sé por qué, bueno, sí, quería decir esto porque desde mi punto de vista la poda en verde, tanto en el periodo de formación como en el periodo ya de plantas formadas, debería ejecutarse en un espacio de tiempo breve. Breve significa que una vez alcanzado el momento en que deseamos intervenir, a la velocidad que crecen los pámpanos estos días, vamos, ya tenía que estar hecho el primer pase y a lo mejor incluso el segundo. Y en cuanto a las estructuras, sí, incluso el segundo, probablemente. Entonces, para mí la poda en verde, si contáramos con mano de obra cualificada, sería una intervención que interesaría concentrar mucha gente y hacerlo en poco tiempo. Es totalmente opuesto a la poda invernal. Yo en la poda invernal quiero poca gente y un periodo largo, para que no decida cada uno de forma distinta. A mí, por ejemplo, las podas invernales me gustaría hacerla, no es que lo haga, me gustaría empezar en noviembre y terminar en marzo, pero siempre hecha o ejecutada con las mismas personas y no mezclar excesivos criterios. En la poda en verde, sin embargo, me gustaría que fuera al contrario. Mano de obra muy cualificada, pero que ejecutara uno o varios pases en poco tiempo. Y en particular, me parece que son 100 imágenes, voy por la quinta. Vale, digo para que se preparen. No, que es una broma. No, quería decir que en las partes permanentes, que luego insistiré, yo creo que a veces es preferible, primero, un pase rápido y no selectivo, aunque luego comentaré que a veces hay que seleccionar, eliminando todo aquello que aparezca en la madera vieja, en las partes estructurales, y luego ya pasar a pases selectivos donde lo que hace regularmente es regular la carga y distribuirla correctamente. Bien,
Otra operación característica en verde y que es desgraciadamente importante realizar es la eliminación en algunos casos de rebrotes del patrón. Rebrotes que no se deberían tener que producir si se comercializara la planta suficientemente limpia, especialmente en algunos patrones muy habituados al rebrote de origen italiano, como el 1103 Paulsen, ¿no?, que es un patrón muy tendente a rebrotar, ¿de acuerdo? Otros patrones, el 110, bueno, aquí rebrotan todos, pero algunos especialmente. Eso es la consecuencia de, por una parte, a veces que no vienen suficientemente limpios, y lo digo, yo digo normalmente, casi siempre, digo lo que pienso, o en otras ocasiones porque los viticultores o no lo exigen o no lo revisan, que tampoco pasaría nada. Y por los propios hábitos de propagación de las plantas, que muchas veces dejan alguna yema abajo para que al mover las auxinas favorezcan el enraizamiento, eso provoca a su vez, lógicamente, que los rebrotes desde abajo sean importantes. ¿Qué puedo recomendar en ello? Pues lógicamente tratar, cuando esta desgracia no se ha cubierto adecuadamente, primero tomar las precauciones y revisar la planta antes de plantarla. Primero, hablar con el proveedor, que sería bastante interesante. Y en segundo lugar, revisar la planta antes de plantar, especialmente con algunos portainjertos. ¿De acuerdo? Si aún así nos encontramos viñedos que rebrotan, lo que hay que hacer es eliminar, lógicamente, el rebrote, pero no a base de recortarlo, sino, lógicamente, en verde y por la base, y hacerlo especialmente los primeros años después del establecimiento del viñedo. Bien, en cuanto... Uy, qué mal se ve, pero bueno, se hace una idea, aquello está sin podar en verde y lo otro podado en verde. Bien, el despampanado en un viñedo adulto, ¿para qué lo ejecutamos? Bueno, en principio podríamos decir que el despampanado en los viñedos adultos, en muchos casos, es una segunda regulación de la carga. Tras la poda invernal, donde tratamos de limitar y distribuir la carga, muchas veces el número de pámpanos que crecen supera a el número de pámpanos que nosotros queremos que realmente permanezcan en la planta. La regulación de la carga a mí me parece esencial. Y además en la poda de invierno, incluso también en la poda de verano, siempre yo soy partidario de dejar más que menos, porque siempre estarás a tiempo de eliminar, pero si la carga es excesivamente baja o eres excesivamente pesimista, posiblemente luego tengas también consecuencias en el vigor o consecuencias en el rendimiento. Es decir, la regulación y distribución de la carga es un punto esencial de la poda en verde. Un segundo aspecto para mí importante de la asporga de la poda en verde es que mediante la poda en verde, la eliminación de una parte de los pámpanos, reducimos la densidad de vegetación. Es decir, el viñedo es menos denso y, por tanto, mejoramos habitualmente las condiciones microclimáticas. Es decir, la aireación, la iluminación tiene más capacidad de penetrar a las distintas partes de la planta. Las plantas, cuando están excesivamente densas, normalmente las condiciones microclimáticas térmicamente también tienden a elevarse, aunque parece que están a la sombra, porque uno de los mecanismos más importantes de refrigeración de las partes de la planta, particularmente de los racimos, es por movimientos del aire. Si nosotros tenemos la planta excesivamente densa y compacta, que es bastante habitual, nuestro viñedo no está bien conducido. No lo está, hay pocos bien conducidos. Hay un principio importante para mí en la viticultura, y da igual que sea
viticultura de alto rendimiento, de rendimiento medio o de bajo rendimiento, que es que los viñedos deben ser porosos, siempre, y deben ser porosos en zonas frías, en zonas templadas y en zonas cálidas, por distintas razones y por distintos motivos, siempre porosos, y nada debería amontonarse. Siempre digo la misma frase, salvo billetes de euro, a ser posible de 50 o de 100 euros, cuyo amontonamiento muchas veces resulta pues gratificante. Pero amontonar los sarmientos, las hojas y los racimos, no. Y nosotros tenemos una viticultura de viñedo generalmente amontonado, con falta de porosidad. Entonces, primera cuestión, se generan condiciones microclimáticas desfavorables para el intercambio de gases, la actividad fotosintética, para la intercepción de radiación, para el microclima térmico, para el microclima luminoso, para el microclima higrométrico de los racimos. Los viñedos más porosos no solamente nos proporcionan condiciones microclimáticas mucho más favorables para el metabolismo, sino que además son mucho más fáciles de manipular. Un viñedo poroso uno ve perfectamente qué quiere dejar o qué quiere quitar, o a la hora de la vendimia, lógicamente, si es manual, se ejecuta mejor, y si es a máquina, la cantidad se desprende con más facilidad, con menos intensidad, y la cantidad de residuos que nos van a contaminar la vendimia son mucho menores. Por otra parte, los viñedos porosos, desamontonados, nos proporcionan, con esas condiciones microclimáticas, condiciones a su vez más desfavorables para el desarrollo de algunas enfermedades criptogámicas. Particularmente, mejoraremos las condiciones respecto a la botrytis y, por supuesto, respecto al oidio. Y en caso, entonces, para mí eso me parece esencial. Y además, y luego no vayamos a arreglar todo, porque luego la solución, yo me voy a meter un poco con la viticultura, que yo para eso soy viticultor y me puedo meter conmigo mismo. La viticultura y las plantas se arreglan en primavera y se rematan en maduración. Los problemas de arreglar en zonas cálidas, como las nuestras, el excesivamente tarde las cosas, es como los niños cuando tienen que hacer los exámenes en septiembre, es del mismo nivel. Septiembre tiene que ser cuando ya no queda más remedio porque no hemos intervenido correctamente en primavera o en comienzo de verano. Pero arreglar con el deshojado y con el aclareo de racimos, que son técnicas exquisitas y buenísimas, pero complementarias a esto. Pero arreglar los problemas con aclareos y con deshojados a última hora, pues es estudiar para septiembre. Eso está muy bien hacerlo. Y son técnicas magníficas. Pero cuando se han hecho los deberes anteriormente. Por lo menos esa es mi opinión. Luego, por otra parte, no sé qué iba a decir, sí, digo que el despampanado no solamente reducirá los riesgos de enfermedades criptogámicas, de algunas de forma muy particular, sino en el caso de tengamos que proteger la planta, la distribución de los productos fitosanitarios va a ser mucho más eficiente, mucho más regular y al final mucho más eficaz. Es decir, que todo suma. Bien. No sé cómo se pasa con esto. A ver, así. Bueno, una planta, este es el problema tradicional de las plantas nuestras, densidades de vegetación. Qué pena que no se vea. Bueno, luego insistiré sobre este punto. Bueno, y esto es como deben quedar las plantas después de la poda en verde, es decir, los pámpanos tienen que quedar desamontonados, no deberían entrar en contacto. Las hojas poco, los racimos nada y los sarmientos, a ser posible, deberían tener poco contacto uno con otro. Luego, es importante, un aspecto es la regulación del vigor. Hablamos a veces del vigor. Vamos a ver, para mí el vigor lo delatan cuando el crecimiento individual de los pámpanos es excesivo. Quiere decir, un viñedo es vigoroso, como son muchos de los del Penedés, de algunas variedades,
cuando los pámpanos crecen diametralmente, excesivamente, crecen excesivamente en longitud, emiten excesivos nietos. El equilibrio, cuando hablamos de vigor, nos referimos a este término con mucha frecuencia porque en la planta de vid, donde las yemas son mixtas, se establece necesariamente siempre un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la cosecha. Todo lo que se vaya a crecimiento no se irá a cosecha o no se irá a acumulación o a perennidad. Por tanto, el control del vigor es algo necesario. Digo regular el vigor, no digo reducirlo, porque a lo mejor uno quiere viñedos vigorosos. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor le apetece retrasar el ciclo. Yo muchas veces decía la gente del norte de Italia y la gente de las regiones septentrionales dice: "Joder, mucho vigor es malo, nos retrasa el ciclo, da acidez". Yo creo que están en otro lugar diferente al nuestro. Es decir, yo no hablo, digo, de regular el vigor, que a mí me parece esencial, a veces para limitar el exceso o a veces para favorecerlo, que yo creo que hay consecuencias de vigores altos que se establecen a nivel interno de un único pámpano, entre sus racimos y el pámpano, que pueden resultar en algunos casos de interés. O sea, no se puede generalizar el que hay que limitar o hay que reducir el vigor. Ya veremos en qué ocasiones. A Dios gracias, la viticultura es variada. Bueno, una cuestión... ¿Cuánto? Bien, tengo todavía mucho. ¡Buah! Fíjate, fantástico. Una cuestión tradicional es cuál es la época en que deberíamos ejecutar la esporga, el despampanado. Pues no tengo ni idea, pero podemos acotarlo. Es decir, yo quisiera hablar de dos posibilidades. Podríamos hablar de temprano, tardía y la intermedia, la de siempre. Me da igual, entre los dos extremos acabaremos razonándolo. Bueno, para mí el despampanado temprano es el que se ejecuta habitualmente en las primeras fases de crecimiento. Yo, por poner una cifra, diría que es un despampanado que se ejecuta cuando los pámpanos en general no han alcanzado más allá de 10 o 20 centímetros. ¿De acuerdo? Para mí, este despampanado temprano debería ser casi siempre obligado cuando se trate de quitar en la esporga pámpanos que estén sobre partes estructurales de la planta. Las partes estructurales, tronco, brazos, cordones, deben despampanarse rápido, muy pronto. Cuanto antes mejor, por varias razones. Una, porque como hemos dicho ahí, evitamos heridas. Bien, evitar heridas. Las heridas diametralmente son más pequeñas cuando el pámpano ha crecido menos. Pero también hay que tener en cuenta que la actividad del cambio responsable de cerrar total o parcialmente esa herida es mucho más intensa al principio de la primavera que a medida que avanzas. Y luego, desde otro punto de vista, que luego comentaré desde el punto de vista sanitario, los hongos de la madera, que sé muy poco de ellos, los demás saben más o menos lo mismo que yo, por lo que he podido hablar, sí, porque yo sé poco, pero es que la gente, o sea, no se sabe bien cuáles son los mecanismos de transmisión. Sí, por dónde entran. Entran normalmente por heridas, espontáneas o provocadas por el hombre, pero no necesariamente solamente por las heridas de la poda invernal, porque supongo yo, es una hipótesis, que si hay una esporulación durante el periodo de primavera-verano con condiciones muy favorables para que así se produzca, pues también puede haber contaminación de partes de madera vieja por heridas hechas en la poda en verde. Por tanto, favorecer la cicatrización, una desecación rápida y cerrar diametralmente me parece importante, especialmente, repito, en la madera vieja. Y por supuesto, una de las ventajas que tiene, lógicamente, es que cuando intervenimos pronto, si lo que queremos es favorecer el crecimiento de las restantes partes de la planta, pues será mucho más intenso, puesto que en la fase que va de desborre hasta floración, la planta no ha equilibrado ni mucho menos sus necesidades y depende en gran medida de las sustancias de reserva
de la fotosíntesis que el viñedo hizo en el pasado. Por tanto, si queremos favorecer crecimiento, debe ser así. Ahora bien, ese despampanado tardío, hoy lo comentábamos mientras comíamos, algo parecido, ese despampanado, temprano, normalmente acelera el crecimiento y puede adelantar también ligeramente el ciclo. En general, la mayor parte de las variedades de vid en diferentes condiciones, la floración se produce cuando en el pámpano son visibles de 16 a 19 entrenudos. Es decir, no digo que hayan crecido, sino que los veas, que ya la hoja se haya desplegado. Si lo estudian en sus variedades y en sus zonas, se puede aquilatar con bastante precisión y se puede prever cuándo se va, si uno sabe el ritmo y lo estudia en el tiempo, se puede prever, aparte de integrales térmicas, cuándo se va a producir el inicio más o menos de la floración. Depende de factores ambientales que intervienen lógicamente en la regulación genética de la planta que se expresa en la actividad de los meristemos también y en el crecimiento. ¿Vale? Bueno, por tanto, es decir, los despampanados tempranos tienden a adelantar ligeramente, bueno, qué bien, el ciclo. Los despampanados tardíos normalmente tienden a retrasar, establecen competencias, el crecimiento se ve atenuado y tienen el problema de que tienen lógicamente una peor cicatrización e incrementan también el riesgo con el tamaño de las heridas de que esas zonas puedan ser lógicamente parasitadas. Por eso, cuando luego lo comente, estamos empezando el preámbulo, que los despampanados tardíos deben quedar siempre habitualmente restringidos a las partes renovables de la planta y a ser posible siempre por encima, para que cuando hagamos ese despampanado tardío, que a veces se puede hacer, como luego verán, pues no dejar heridas por debajo, sino dejarlas, lógicamente, luego lo podrán ver, por encima. Esta técnica es interesante, bueno, ya luego adelante luego vemos las fotos, como no se van a ver mucho, ¿no? Iba a comentar que esta técnica, para algunos tipos de viticultura en zonas cálidas y variedades tempranas que maduran muy rápido, puede ser una estrategia a contemplar, es decir, establecer una competencia muy prolongada para retrasar el ciclo. Esto se puede llegar a prolongar ¿hasta cuándo? Es caro, es laborioso, etcétera, pero se puede prolongar hasta el comienzo de la maduración de la uva perfectamente y luego ya, una vez que la uva comienza a madurar, se quitan los sarmientos supernumerarios de la parte superior y se deja con buenas condiciones microclimáticas que el resto de la uva pueda continuar su evolución. ¿Vale? Bueno, cuando se habla de la época de... Bueno, hombre, otra vez. Del despampanado, bueno, pues esto... Muchas veces se habla de los problemas de las heladas primaverales. Hombre, en zonas de alto riesgo de helada primaveral, muchas veces se recomienda que este riesgo haya por lo menos, se haya reducido en parte, esté ya limitado. Bueno, hay que tener en cuenta siempre los rendimientos de las operaciones. Cuanto más tarde se haga, a ver, cuanto más tarde, a ver, un momento, ¿no pasa? Sí, cuanto más tarde se haga, más difícil va a ser seleccionar. Si hubiera que despampanar en este momento, pero ya no en este, sino en este de aquí, hombre, qué bien, discriminar aquí qué pámpanos deben quedar y qué pámpanos hay que eliminar requiere una labor de búsqueda y de selección excesivamente minuciosa. Por tanto, en este sentido, los rendimientos de las operaciones se van reduciendo, lógicamente, a medida que retrasamos la operación. Y, de hecho, se ve económicamente en las curvas y en el tiempo de dedicación. Y, además,
normalmente cuanto más tarde se hace, más impreciso es. Por eso yo sería partidario de los despampanados tardíos, limitarlos a supernumerario, es decir, brotes que uno sepa o pámpanos donde se encuentran fácilmente y cuya eliminación no requiera un exceso de precisión ni un exceso de atención. Bueno, voy a pasar un poco. Bien, esto sería un momento ideal de comenzar los despampanados. Lógicamente, si se comienzan antes de esta época, el problema es que a veces son excesivamente laboriosos, pero insisto, luego insistiré varias veces en que el primer pase yo lo haría muy rápido, especialmente en plantas formadas, ¿vale? Es decir, en este momento es un momento tradicional de estar despampanando el plato. Es decir, pero ya hay pámpanos que tienen ya 20-25 centímetros. ¿Qué pasa aquí? Somos capaces de... Y muchas veces lo que sucede es que la expansión de las hojas es más rápido que el crecimiento en longitud del pámpano. Y además hay que tener en cuenta que despampanamos por abajo. La zona donde despampanamos, los pámpanos, los entrenudos son de longitud creciente. Por tanto, en la parte basal hay mucha más acumulación de hojas y mucho más difícil de percibir. Por tanto, los amontonamientos que se van a producir pues van a dificultar la ejecución. Bueno, y este sería pues el resultado final. Es decir, para mí en esta época del año, con pámpanos de 6 hojas ya desplegadas 7, sí, claro. Es que, bueno, estos son, sí se ve bien, pero dice Jaume que se ve bien, pero aparte que este es un viñedo diseñado también para dejar un único pámpano, se dejan un pulgar, pero luego únicamente un pámpano por pulgar para distribuir de forma más correcta. Esto es lo que quería señalar. Una cosa que tenemos, el problema de que a medida que hacemos el despampanado más tardío, pues lógicamente la herida es más grande y la capacidad de comunicarse también con las partes permanentes pues también se incrementa. Bueno, iba a comentar luego, bueno, el despampanado tardío, repito, tiende a alargar ligeramente los ciclos, como en este caso, que no se ve mucho, pero este es un despampanado, por ejemplo, hecho en un merlot con el objetivo fundamental de prolongar el periodo de maduración. En zonas cálidas, en vez de hacer una maduración excesivamente rápida, tratar de prolongarla. Lo que se ha hecho en este viñedo en concreto, no sé si lo observan, sí, ahora lo van a observar, si soy capaz de ir atrás. Aparte de conducirlo vertical y correctamente, es que en la formación se ha dejado un pulgar en cada uno de los nudos, cuando ellos han adquirido una distancia que se ha considerado adecuada, porque el merlot, si no tiene mucho vigor, pues tampoco el entrenudo es excesivamente grande. En la poda invernal, se dejan los pulgares a 2 yemas. También voy a decir una cosa, eso es otro deporte nacional y regional, que es la poda esta que se ejecuta un tanto cutre sobre una yema vista y la ciega, pulgarcitos muy cortos para que no se alargue, que no entiendo por qué no se tiene que alargar, es un error no alargar, eso lo único que da es trabajo y cuesta dinero, además cuesta dinero y da trabajo, es un error, vamos, morrocotudo. Y aquí, por ejemplo, en el Penedés es una zona además de debate, porque hay los viñedos mejores, los mejores cordones que he visto yo en mi vida, los he visto en el Penedés, y casi los peores, en serio, de buenos y de malos, en ambos extremos, los más prolongados y los más largos, y los más rebajados y los más... Una cosa curiosísima, o sea, eso quiere decir que hay debate, que hay diferencia de opiniones, que hay diversidad, ¿no? Y eso es interesante también. Bueno, quería comentar que en este viñedo lo que se hace es regular la distancia entre pulgares, en muchos casos dejándolos consecutivamente en la formación,
pero después, en vez de dejar los dos, de una forma tardía, se van eliminando fundamentalmente, en general, o el que ocupa una posición indeseable porque ha crecido en mala posición, y generalmente los que están en la parte superior. Objetivo, prolongar la maduración, pero no los dejaríamos hasta el final porque si no las condiciones microclimáticas para la maduración de esas uvas sería o resultaría desfavorable. Esto es un detalle que se llegan a podar o se pueden llegar a... Ahora, ¿es laborioso? Por supuesto que es laborioso hacer eso. No se puede hacer de forma generalizada, pero eso es lo que se hace para un vino, para una situación concreta y muy definida que nos interese de una forma especial. Bueno, esto era otro ejemplo. Lo que quería decir antes, que bueno, no se ve nada, yo os lo voy contando a medida que me voy acordando de las cosas que había preparado. Las podas excesivamente cortas, vamos a ver. Cuando uno tiene un viñedo, que luego lo verán, en poda mínima, en no poda, prácticamente verá uno que no tiene por qué despampanar ni el tronco ni los brazos, porque la inhibición del resto de los brotes es tan fuerte, la inhibición por corra, que impide las brotaciones en madera vieja con muchísima frecuencia. Y de hecho, en los viñedos de poda mínima o no poda, prácticamente uno no tiene que ejecutarla. Cuando uno poda sobre una yema vista y la ciega, como luego verán, a pulgares excesivamente cortos, se reduce la capacidad de la inhibición y las translocaciones de carácter sectorial. Aquí no va todo por todas partes. Quiere decir, un ortóstico, un sector inhibe a lo que está por debajo y el otro sector a lo que está por debajo. Cuando podamos sobre una yema vista y la ciega, la primera puede inhibir algo más, pero la ciega ya no inhibe porque está prácticamente al mismo nivel que el resto de la corona. Y generalmente las brotaciones de yemas de la corona se intensifican. No solamente salen los brotes mal, sino que normalmente hay más brotes en la corona que los que saldrían habitualmente si se podara a dos yemas vistas, que era aquí lo tradicional y lo habitual. Bueno, esto yo pretendía aquí que ustedes hubieran visto un Guyot para la misma carga, este también está clarito y bien, para la misma carga, el Guyot lógicamente es menos exigente en formación y menos exigente en poda verde que las podas cortas en cordones o en vasos tradicionales. Lógicamente, ¿por qué? Porque mucho del despampanado que tenemos que practicar, lo tenemos que practicar sobre restos que habían quedado en el pasado de yemas fundamentalmente de la corona. Como el número de coronas, lógicamente, para la misma carga en la poda en Guyot es mucho más reducido, pues las intervenciones y la poda en verde, cuantitativamente y en coste, generalmente, para la misma yema es bastante menos exigente que lo es la poda en cordones o la poda corta o la poda, lógicamente, en vasos. Bueno, esto era lo que quería mostrarles. Esto que ven ahí es un viñedo con no poda, ¿se lo imagina? Pues ya está, no poda. Bueno, vamos a ver, es que quería decir esto, vamos a ver, para mí, mi opinión, esto es no poda y esto es un viñedo con no poda, que por supuesto este no se tiene que intervenir en verde nunca. Esto es un viñedo con no poda, una no poda alta, un viñedo de muy alto rendimiento. Esto es un viñedo de poda mínima, ¿vale? Y este es el resultado del viñedo más adelante en poda mínima. La no poda y la poda mínima no hay que confundirla con no hacer la poda en verde, que son dos cosas distintas. Hay mucha gente que coge y pasa una prepodadora ahora con el fin de intentar ahorrar costes, o hay gente que deja de hacer la intervención de poda en verde intentando reducir el empleo de mano de obra durante el periodo, por ejemplo, de primavera-verano. Pero hay que tener en cuenta que en los viñedos convencionales lo que tú no quites en verde y en su momento lo acabarás cortando con una tijera y en seco si es que quieres regular la carga. Por tanto, realmente dejas de hacerlo en el mes de mayo o finales de abril y lo acabas haciendo en el mes de diciembre. El abandono en los viñedos tradicionales o en los viñedos convencionales de las intervenciones de poda en verde con el único objeto
de reducir los costes de producción, creo que debería ser algo que debería reflexionarse. O sea, el viñedo debe diseñarse como un sistema, no como intervenciones aisladas. Hoy abono, mañana podo, luego vendimio, no. Esto es todo un sistema perfectamente relacionado. Si queremos hacer pocas intervenciones, tenemos alternativas, ¿de acuerdo? Como son la poda mínima o la no poda. Voy a ir pasando, ¿vale? Bien. Bueno, ¿cómo hacemos habitualmente las intervenciones de esporga? Bueno, lo más común es manual y sin tijeras. En algún caso, esto, como en esta fotografía, esta luego siempre la he comentado 50 veces porque es genial esta foto. Lo digo así, es que es buena. Pero ahora comentaré por qué es buena. Generalmente sin tijeras, en otras veces cuando son muy tardías y sobre supernumerarios, sí es interesante cortar con tijera cuando se hace demasiado tarde para evitar precisamente desgarros, pero, repito, hacerlo siempre sobre los supernumerarios. Si hace sobre los de abajo, dejamos herida, yemas de la corona y rebrote, intensificación de los rebrotes, lógicamente en el futuro, ¿vale? Bueno, esto nada. Y luego química. Bueno, la forma más habitual, todo el mundo cuando pongo esta foto, es una foto que me hace gracia, porque a la gente le llama la atención, es como si le gustara la foto. Aquí no estaban posando, que estaban trabajando, ¿eh? Bien. Esto, ¿puedo hacer un comentario sarcástico sobre la foto? Bien, me alegro. El presidente de Innovi me deja, pues yo cojo y lo hago. Esto, bueno, la intervención es habitualmente manual, ¿por qué? Porque es una intervención de carácter selectivo. Debemos definir qué quitamos y qué dejamos y lo que quitamos en qué situaciones están. Cuando pongo esta foto es porque esta foto la hice en el año, es en Suiza, en el año 90, no lo sé, pues sería, da igual, yo creo que será el 98 o el 97. Y cuando uno ve esta imagen, le parece como rocambolesco, como raro, como fuera de lugar, que hacen unos individuos sentados en una silla trabajando en el campo, donde se ha visto semejante. Pero bueno, lógicamente, y además dice, mira, y sentado y además con carrito, en rojo, en azul, si uno quiere hacer ejercicio sin respaldo, o si lo prefiere, pues con respaldo, cada uno tal, lógicamente con una gorra para no le moleste el sol y con guantes. Claro, hay alguno que esta imagen le puede parecer raro. Hasta ahora había mucha gente que se quejaba de que no encontraba mano de obra. Claro, es que lógicamente en un tiempo determinado, si tú no les pones carrito, pues la gente lógicamente no va a venir a podar en verde, prefiere irse a las fincas donde les pongan carrito. Que en los tiempos de ahora nuevamente a lo mejor otra vez van sin carrito, pues es posible que vayan sin carrito, pero volverán tiempos en que pedirán carrito y lo pedirán verde o azul, con respaldo o sin ello. ¿De acuerdo? Y eso es igual. Lo mismo, por ejemplo, que también llamaba la atención en esta imagen el hecho de que haya 3 personas en la misma fila. ¿De acuerdo? Que hacen 3 trabajando ahí, ¿no? Para eso estaría al final el encargado, que les daría unos consejos en forma de voces un tanto destempladas, diciéndoles qué hacen. Es decir, yo creo que este es un trabajo de precisión, si se hace, un trabajo de concentración. Una persona tiene que trabajar con estas condiciones 8 o 10 horas al día. Si queremos que haga un trabajo de calidad, lo que no podemos es estar esperando en el extremo de la fila, tendremos que exigirle un rendimiento, tendremos que educarle a ello, pero las condiciones de trabajo tienen que ser satisfactorias. Mi aspiración es que los viticultores trabajemos igual pues, que los que están en Torrespacio, más o menos, ¿no? Entonces era un poco por ver un poco la imagen, que a mí me parece que sí que es interesante reflexionar. Esta gente no solamente trabaja con carrito, sino que lo hace siempre cuesta abajo. Cuando terminan la fila, se suben con el carrito arriba y bajan para no esforzarse
excesivamente y hacerlo cómodo. Y así a las 8 horas de trabajo a lo mejor tienen un interés parecido que lo tenían a primera hora también de la mañana al ejecutar el trabajo. Y solamente trabajan por donde hay hierba, pero no para que vayan más fresquito y resbale mejor, sino porque no quiere el propietario de esta finca que se le compacte el suelo. Trabajan con rueda ancha y no les dejan trabajar por las calles adyacentes para evitar problemas también de compactación, de rodaduras por el carro. Bueno, era simplemente un comentario. Siguiente punto. Voy mal de hora ya, ¿no? ¿5 minutos? Vale, bien, genial. Bueno, la imagen no se ve muy bien, pero quería hacerles también otro comentario para mí importante. En muchos viñedos observamos que en las zonas de los pulgares, muchas veces debido a podas anteriores, se producen brotaciones intensas en la base. ¿Qué se debe hacer? Que son, por muchos viticultores, pámpanos que utilizan para lo que llaman renovar. Que no he entendido todavía qué es eso de renovar. O sea, renovar es hacer una barbaridad que es mutilar el brazo que se ha formado y restituirlo por un pámpano que nace en la base y aquí practicar una herida de considerable dimensión. Jamás, no se debe hacer, punto. Y no se hacía, nunca se hizo. Y en esta región tampoco. Los vasos braceaban, crecían, se alargaban y alguien ha decidido modificar los hábitos de crecimiento, la fisiología de la planta y definir ahora las nuevas reglas que van a regir en el género Vitis y en la especie vinífera. Imposible, imposible, no se debe. Esos son los primeros que había que haber eliminado, pero muy pronto, para que fíjate, y para que nadie le entre la tentación de utilizarlos. Deben eliminarse pronto. Bueno, sigo. Es decir, a ver si lo ven claramente, es decir, los brazos, los pulgares, deben crecer, deben alargarse, no sé si lo ven suficientemente. Y cuando una planta tenga 20 años o 22 años, en los cordones deberán aparecer brazos de 15, de 18 o de 23 centímetros, perfectamente vascularizados y sin heridas. ¿Que se ha alargado? ¿Y qué? ¿Qué problema hay en que se alargue? O sea, a la hora de vendimiar, a la hora de prepodar, ¿en qué momento? No hay ningún problema. Es decir, son fácilmente resolubles. Hay en algunas viticulturas que esto es absolutamente sagrado y nosotros lo hemos olvidado o una parte importante de los viticultores lo ha olvidado. No, señor, se alarga. Hay viticulturas que desde luego te echan a la calle como vamos, si se te ocurre rebajar una cosa como esta o esta que se ha alargado, vamos, no duras en el viñedo absolutamente nada. Eso debería ser objeto de respeto totalmente y absoluto. Varias cosas. Primero, la vascularización. Segundo, no dejas una herida. El deporte nacional, en la parte permanente, en el cordón. Y tan contento con esto. Pero esto es una barbaridad. Eso no solamente interrumpe la comunicación vascular, sino que si un parásito tiene que acceder a las zonas activas, las tiene mucho más próximas. Y además, las zonas son dependientes unas con otras. Quiero decir, aquí, cuando esto se produce, si por cualquier razón queda dañado esto, no tiene por qué quedar dañado esto. Morirá, se deteriorará, pero se puede prolongar la vida de la planta y y alcanzan un grado de independencia tremendamente deseado. Y además les voy a decir otra cosa. En el futuro se hacen las cosas mejor y más rápidas, porque cuando está definida en una planta adulta, no esa que habéis visto antes, bajita, llena de pámpanos, cuando esto está definido, podar en verde eso se hace con la gorra, porque se percibe, se detecta muy rápidamente y por tanto la intervención es rápida, selectiva y no tiene uno que ocuparse de qué dejo y qué quito. Es muy rápida la intervención manual, se acentúa. Bueno, entonces este tipo de cosas y luego además
muchas veces lo empiezan en la planta joven. ¿Esto cómo se puede hacer esto? Esto ya es para toda la vida. Pero además, luego, cuando hablamos de las famosas, de las desecaciones, las enfermedades de la madera, no te digo nada si te encuentras con variedades sensibles, ¿no? Como el Cabernet Sauvignon, como el Sauvignon Blanc, este tipo de variedades muy sensibles, algunas de ellas, a enfermedades de la madera, pues esos problemas se agravan, lógicamente, ¿vale? Esto es lo otro que decía, que este tipo de pulgares, no sé si lo ven, pulgares cortos sobre la ciega y una vista, primero que son un error siempre, por muchas razones. Primero porque pueden brotar más. Segundo porque las yemas de la corona muchas veces no guardan los ejes de simetría con la generatriz, vienen viradas y por tanto luego los pulgares se pueden salir con mucha más facilidad al exterior perdiendo el plano o la zona donde los queremos tener contenidos. Pero además es que luego cuando se hacen este tipo de pulgares, que no son pulgares, son pulgarcitos, pues lógicamente cuando uno corta aquí y corta aquí para dejar el nuevo pulgar, las heridas en un pulgar que se renueva tienen un año de garantía sobre lo que queda por debajo. No sé si me explico, quitas el de arriba, dejas el de abajo, por tanto, si puedes dejar un talón largo y alejado, eso protegerá la planta durante un cierto periodo. Si el pulgar es excesivamente corto sobre un entrenudo muy reducido, pues esa protección prácticamente la has perdido porque ya estás excesivamente, como ese entrenudo es muy corto, la zona cortada no puede proteger a la zona que va a continuar, que es lo que venga de aquí. ¿Comprenden? Pues eso es importante, que no poden así, poden más largo, que me gusta más. Bueno, ¿en qué casos? A mí sí, a mí me gusta así, además es que eso es como una lucha. Tengo esta lucha y luego la del tractor, que tampoco me gustan. No, a ver, si me gustan, pero no los que se utilizan. De eso hablaremos otro día, quiero tener una oportunidad para hablar mal de los tractores convencionales. Vale, bueno, únicamente quería decir, ¿cuándo se debe dejar un pámpano en madera vieja? Pues en una situación como esta, por causas accidentales, por errores reiterados, hemos perdido una posición, un lugar donde queremos tener vegetación y renovación, en ese sería en el caso en el que nosotros podríamos respetar un pámpano en la madera vieja. En el resto de los casos esto debe ser eliminado de forma temprana. Bueno, aparte de manual se puede practicar a veces también los despampanados, qué bonito, perdón, el pito digo, los despampanados mecánicos. Lógicamente la mecanización del despampanado es una intervención tremendamente compleja porque el despampanado en sí exige ser selectivo y eso todavía las máquinas no son capaces de practicarlo. Únicamente en zonas como el tronco de las plantas, sí hay posibilidad en aquellas zonas donde no tengamos que ser selectivos de aminorar nuestro trabajo eliminando los pámpanos pues de forma mecánica, que además hay máquinas ya muy variadas en el mercado y muy sencillas que trabajan laterales, que trabajan a caballo, es decir, y que hacen un trabajo que no es un trabajo definitivo, pero es un trabajo que reduce después las intervenciones manuales. Normalmente este despampanado se suele decir que se debe hacer el primer pase antes de que alcancen 20, 30, como mucho 40 centímetros los pámpanos, pues si no también la herida y el desgarro puede resultar también importante. Cuanto antes se haga, pues mucho más favorable. También el despampanado se puede practicar químicamente. Lógicamente el despampanado químico, que tuvo su momento intenso, ha reducido en parte su frecuencia, pero bueno, todavía se puede emplear. Lógicamente hay que tener cuidado con el producto que se emplea. Habitualmente son productos de naturaleza de acción lógicamente herbicida, no traslocables o poco móviles lógicamente en la planta, ¿de acuerdo?
y tienen que aplicarse con máquinas adecuadas, el pito, con máquinas adecuadas que eviten lógicamente la deriva para no dañar, como es de esperar, al resto de los pamos. Por tanto, es elegir correctamente el producto, el momento de aplicación y, lógicamente, con una maquinaria adecuada. No obstante, quería decir que, aunque pudieran ser productos relativamente traslocables, estos momentos son los momentos donde los efectos son menos negativos. Si tú tocas ahora a un pámpano como este de aquí, aunque fuera ligeramente traslocable, en este momento los flujos de traslocación de la savia son totalmente ascendentes, por tanto es muy difícil que un pámpano que toques haga un retorno el producto hacia otras partes. En cualquier caso, si son productos penetrantes, conviene hacerlo de forma anticipada. Bueno, y ya para terminar, simplemente, esta es una operación que aquí también hacen con cierta frecuencia, o se hacía con bastante frecuencia en la región, que es el desnietado, que consiste, como saben ustedes, pues en la eliminación de los nietos por la ensambladura. Los nietos habitualmente se eliminan por la ensambladura fundamentalmente, ya saben, en la zona de racimos. ¿Con qué finalidad? Pues mejorar la porosidad, mejorar el estado sanitario, por tanto favorecer la evolución de la uva, ser más accesibles los racimos, etc. El desnietado es una intervención que se ha reducido en gran parte su intensidad con las caídas de precios, porque es una operación no solamente laboriosa, sino con unos costes proporcionalmente altos. Interesante para favorecer condiciones microclimáticas, muy interesante, lógicamente, cuando cultivamos variedades sensibles a podredumbre, a botrytis, y especialmente en zonas donde este riesgo se intensifica. En cuanto es una operación totalmente manual, yo no conozco todavía ninguna máquina en el mercado capaz de quitar los caballos, ¿no? No la conozco, y por tanto es una operación manual, delicada, pero interesante en algunas zonas y para la producción de ciertos tipos de vinos que exigen también unas condiciones microclimáticas exigentes. ¿Cuál es el momento habitual que se puede recomendar? Bueno, normalmente es una intervención que yo recomendaría no hacerla tarde para poderla hacer, lógicamente, de forma manual, porque si endurece el nieto, luego te exige hacerla con una tijera y es mucho más laborioso. Y la época pues sería desde la época, vamos a decir, de antes de floración hasta, yo entiendo, que el cuajado. Ya para cuajado o tamaño de pimienta, entre pimienta y guisante, los desnietados deberían estar, desde mi punto de vista, ya finalizados. Y aunque tenía más, ya no voy a comentar nada más por un poco por la hora. Y aquí lo dejo.